Candil y compás, hoy no es noticia el miedo, ni el ruido que no cesa. Aquí contamos lo bueno, vivencias del alma con 3 soles. Hay señales que no engañan, candileros y candileras. Uno empieza a hacerse mayor cuando se ilusiona con unos calcetines nuevos, cuando mira el tiempo antes de salir de casa, o cuando se alegra más de que se cancele un plan a que salga adelante. Y no digamos ya el día en que uno se escucha diciendo, con toda la autoridad de sus mayores, cierra la puerta, que hay corriente. Pero una cosa es cumplir años y otra muy distinta, madurar. Porque se pueden tener canas en la cabeza y seguir teniendo un niño emperrado en el alma. Se puede llevar media vida andando y aún así patalear cuando Dios no nos explica las cosas al momento, cuando la vida no obedece nuestras órdenes o cuando las bendiciones no llegan con envío urgente. El Salmo 131 es pequeñito, apenas 3 versículos, pero tiene más hondura que un pozo antiguo. No hace ruido, no levanta la voz, no viene con trompetas, viene bajito, como quien entra de puntillas en una habitación donde alguien por fin ha conseguido descansar. En el episodio anterior mirábamos al Señor como centinelas que esperan la aurora. Hoy damos un paso más, un pasito. Aprendemos a estar delante de Dios como un niño destetado junto a su madre. El centinela espera porque sabe que amanecerá. El niño reposa porque conoce los brazos que lo sostienen. Warren Wiersbe, un teólogo, nos recuerda que madurar también es aceptar nuestra medida, reconocer nuestros límites y pasar por pérdidas que, aunque duelan, pueden abrirnos a ganancias más hondas. Y Eugene Peterson nos ayuda a entender que la humildad no es andar por la vida diciendo que no valemos nada, sino dejar de vivir como si todo dependiera de nosotros. Hoy vamos a aprender a reposar, a renunciar a la altivez, a aceptar nuestra pequeñez, a atravesar el destete, a acallar el alma y a descubrir que cuando se apaga el ruido, el silencio puede convertirse en oración. Así que respirad hondo, soltad por un momento eso que no podéis controlar y arrimaos al candil, que hoy no venimos a correr, sino a descansar. Aquí encendemos el candil y suena el compás. Esto es Candil y Compás, palabras con alma. Candil y compás, palabras con alma. Bienvenidos a esta segunda parte de Candil y Compás. Hoy estoy muy bien acompañado con Natán, Paco, Juliano. Asiduos ya, ¿qué tal estáis? ¿Cómo vais? Muy bien, muy bien. Muy buenas, Fran. Encantado de estar contigo. Pues un placer, yo también, nada más, poder compartir con vosotros. ¿Habéis tenido reposo esta semana? Uy, reposo. Bueno, pues sí, hemos tenido de todo, entonces también reposo. Pero ha sido una semanita un poco agitada y en Lorenzo nos ha complicado todo bastante. Mucho calor. Dícese en Lorenzo el sol, para los que no lo sepan. El sol, calor. Correcto. Fenomenal. Pero yo no he reposado ya. ¿No has reposado? No, poco. Bueno, a ver si ahora logramos ayudarte a reposar un poquito. Te vamos a dar los 5 tips para reposar. Mira, con la R, lo primero que hay que hacer es renunciar. El Salmo 131, el versículo 1, nos da unas claves. Que a ver si Natán nos puede decir cuáles son. Mira, aquí según la Reina Valera dice: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Pues justo renunciar a lo que más nos cuesta. Claro. Andar en grandezas, que es lo que nos encanta. Sí. Ir a lo grande. Y a lo mejor aspirar a una posición más alta, a un puesto, o mejor perseguir riquezas, intentar llegar a una posición social más estable. Eso es. Controlarlo todo
Sí, llegar también a metas sociales, a metas, a veces también, pues eso, queremos ser el que está en todos los araos, el que está también con la mejor familia, la familia perfecta, el que además colabora con el vecindario, es Todo. amigo de sus amigos, muy buena Ciudadano gente. perfecto. Claro, queremos llegar siempre a todo. Claro que sí. Y estrella en la oficina, por supuesto. Estrella de en la oficina. Estrella de la oficina. En la oficina, sí. Y pues no, mira, el Salmo dice justo lo contrario, ¿no? Dice, renuncia, abandona ese deseo de controlarlo todo, de querer ir a más. Como dice también en Romanos, dice Romanos 12, 16, Sí, de que seamos unánimes entre nosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. fíjate. Y eso es difícil a veces, ¿no? Tenemos la mirada más bien puesta en los que brillan, en los que creemos que a lo mejor nos pueden ayudar a alcanzar esas metas. El reposo también viene de una falta de confianza en la palabra de Dios. Es decir, Dios dice esto, pero sabe Dios que yo tengo razones para hacer esto otro. Y entonces enhebramos ahí una aguja que siempre está cosiendo, siempre está cosiendo. ¿Y qué es lo que cose? Lo que nosotros creemos que es seguro para nosotros, que la mayoría de las veces no es la palabra de Dios. Y lo digo con un verdadero dolor, pero es así. Yo creo que esto es lo que nos quita el reposo. Que el único reposo que hay es confiar en lo que Dios ha hecho por nosotros y no lo que nosotros hagamos por Él. Sí, lo que pasa es que si vas un poquito más allá, yo también estaba con ese hilo y en el fondo, un poquito más al fondo, yo veo incluso rebeldía. Porque yo mismo al final cuando me dices reposa, pierde el control. Y claro, tú dices, vale, yo pierdo el control. Entonces yo sé que van a ocurrir cosas que a mí no me gustan. Cuando pase el año, por ejemplo, pues no voy a tener los likes o los amigos o la vida social que yo quería. O no voy a tener los halagos en la cena de empresa por las horas que he dedicado durante todo el año. O sea, al final tú sabes que ese reposo, esa renuncia va a tener consecuencias. Sí. Y aun cuando sabes intelectualmente que Dios tiene cuidado de ti, que Él te cuida, que Él te protege, te provee, no queremos eso, porque queremos lo que nosotros buscamos. O sea, no queremos como si dijésemos el pan nuestro de cada día, queremos el pan con jamón y tomate. O sea, y claro, si nos quitan el jamón y el tomate, pues sí, nos da el pan, pero claro, es que yo quería lo que yo quería y alcanzar lo que yo quería. Si puedo, Entonces, ¿por qué no? Claro. Ahí es donde viene la renuncia. Es como beber de como buscar el agua en cisterna rota. Dice Jesús, el que venga a mí y beba jamás tendrá sed. Pero nos cuesta a veces beber solamente de esa agua, es decir, no quiero otra cosa. Y entonces nos vamos alimentando de esos likes, ¿no? De la palmadita, del reconocimiento de la gente, porque en eso también encontramos seguridad, en la afirmación de los demás. Y todos necesitamos que de vez en cuando nos pasen la mano por la chepa, ¿no? Y decir, qué bien has hecho, tal. Pero cuando dependemos de eso, pues no encontramos reposo, como decías tú, Paco. Sí, por clave para mí es el esperar en Dios, el saber esperar en Dios, lo que trae el reposo, el equilibrio y en definitiva lo sustancial, porque dice se ha envanecido el corazón. ¿Por qué? Porque no había sustancia en su corazón, el corazón del hombre que hace estas cosas. Gloria en la Biblia es igual a peso, o sea, nosotros quizás tenemos otra idea de lo que es la gloria, pero es peso específico. Dios tiene un buen peso, su palabra tiene peso, y vano es lo contrario al peso. Entonces esperar es lo que cuesta. Recordad claramente qué le costó a Abraham esperar. Tenían la promesa de Dios y ¿qué le costó? Esperar. Sí. Que no digo que no sea razonable su precipitación, claro, porque 20 años esperando. Yo creo que si espero 20 minutos me desespero. O sea, por eso digo, nosotros, si nos dicen esperar, no hay que esperar. Sin embargo, que José, que esperó años para poder llegar a donde llegó, tuvo que esperar años. Y sabéis que Saúl perdió el reino prácticamente, perdió la gracia del Señor, por así decirlo, por no esperar, porque Samuel dijo, espérame a que yo llegue, ¿no? Entonces, el no esperar, palabra, no trae reposo nunca, ni antes ni después. Sí, en esta R de renuncia me estaba acordando de los deportistas de élite, de los músicos profesionales que han alcanzado mucho éxito, a cuántas cosas han tenido que renunciar para lograr esa posición. Pensando ahora, por ejemplo, en Ronaldo, Cristiano Ronaldo o Messi, que con más de 40 años siguen jugando al fútbol, pero claro, tienen que renunciar diariamente a quizá beber alcohol, pero ahora imaginaos en el Señor, ¿no? Si en el mundo renunciando consiguen grandes cosas, imaginaos si los que somos hijos de Dios, en su voluntad, renunciamos a lo que Él nos dice que tenemos que renunciar. Como mínimo vamos a reposar, como mínimo vamos a encontrar descanso. La segunda letra es la E de equilibrio. Implica
aceptar con gratitud nuestras capacidades y límites, aceptarlos. Es la segunda parte del versículo 1 del Salmo 131, que dice... Ni anduve en grandezas ni en cosas demasiado sublimes para mí. Eso es. O sea, es una renuncia, como decíamos al principio, pero guardando el equilibrio. Hay cosas que son demasiado grandes, no voy a ir a por ellas. Sí. Son demasiado grandes. Soy consciente de lo que soy, capacidades, de mis dones, de mis talentos. No voy a aspirar a más de lo que el Señor ya dice que tiene para mí, algo así. Sí, pero ahí entra la conciencia de los límites, porque ha hablado de las capacidades, no de los límites. Para el reposo, y vemos una persona que fue capaz de reposar, aunque se indignó muchísimo, fue Job, ¿no? Porque él halló cierto reposo en su declaración cuando dice a su mujer que no estaba en reposo. Estaba tan airada que dice, maldice a Dios y muérete de una vez, ¿no? Sí. Es lo que le dice la mujer a Job. Sin embargo, él que contesta, aceptaremos de Dios lo bueno y no aceptaremos lo malo. Entonces, en esa balanza que ya está ahí, ya la tenemos preconizada en Job, vemos que ese equilibrio de reposo viene de aceptar lo bueno y las limitaciones, porque lo bueno lo aceptamos todo. Ahora, donde no aceptamos es en las limitaciones. ¿Por qué yo tengo que ir cojo si los demás van con sus dos piernas? Ahí ya entra la zozobra, no hay reposo, porque ya no estamos aceptando las limitaciones. Estamos aceptando, sí, como pone aquí, las capacidades, pero no las limitaciones. Recibiremos de Dios lo malo y no recibiremos lo bueno. Esto trae equilibrio y esto trae reposo. Estoy pensando también en una cosa más práctica, quizás. El equilibrio a veces también en cuanto a no asumir más cosas o no hacer más cosas de las que somos capaces de hacer. Yo creo que el reposo también viene cuando intentamos abarcar muchas cosas, nos metemos en muchos asuntos y no somos capaces de hacerlos. Entonces, el saber elegir qué cosas... ¿A qué cosas nos vamos a dedicar? ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Qué cosas no? Incluso buenas. Incluso buenas. Porque a veces, ¿cuántas cosas buenas podemos hacer? Sí. En la iglesia incluso, ¿no? Y son cosas buenas. Y que está bien tener ambición buena de proyectar esfuerzo y de creer que se puede, creer que se quiera. Sí, como dice la canción. Como dice la canción, ¿verdad? Pero el problema está en que cuando estamos en esa dinámica no aceptamos los límites. Por lo menos para mí esto es muy importante porque es lo que hace perder el reposo. No olvidemos que estamos hablando del reposo. Claro. Entonces estamos viendo la E de equilibrio. Sí. Entonces, ¿cuándo se pierde el equilibrio? Cuando recibimos lo que queremos, sabemos, podemos. ¿Cuándo viene el desequilibrio? Cuando están los límites y decimos, no, al límite no, en el nombre de Jesús, no. Seguimos. Sí, que el límite puede ser una enfermedad, puede ser mil cosas. Una situación económica, de debilidad. Sí. Un amigo pesado. Un amigo pesado. Claro. ¿Por qué me miras cuando...? Importante el equilibrio. Fíjate que la siguiente letra, que es la P, va relacionada porque habla de pérdida. Es que tenemos que estar dispuestos a veces a perder, comprender que algunos destetes dolorosos nos ayudan a crecer, que es lo que dice el segundo versículo del Salmo 131. Dice, en verdad que me he comportado y he callado mi alma. Como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. En verdad. O sea, te lo digo de corazón, ¿no? Que me he comportado y ha callado mi alma. O sea, que Dios nos llama a tener una confianza, digamos, por un lado, como la que tiene un niño en su madre, pero no quiere decir que debamos tener un pensamiento inmaduro. Se requiere madurez en el Señor para poder aceptarlo. Habla de esa sencillez, ¿no? De ser como niños, ¿no? Decía también Jesús, que el que no es como un niño no puede entrar en el reino de los cielos, ¿no? Pues todo de ellos sí es el reino de los cielos. Eso es. Y esa sencillez de confiar en el Padre, de confiar en su Padre, en su Madre, y saber que no le va a faltar de nada. Eso es. También me gusta aquí cuando dice, y he acallado mi alma. Qué difícil es eso. Nuestra alma siempre grita, tiene miedo, tiene proyectos propios, tiene ambiciones, tiene heridas, todo lo que se nos pasa. Mucho ruido, ¿no? Sí. En la vida, mucho ruido que nos despista. Aquí lo que podemos quizás poner de positivo es que saquemos lo positivo de la pérdida, ¿no? El Señor nos llama quizás a esto, ¿no? A aprender en el dolor, ¿no? A aprender en la pérdida, a aprender en la frustración, porque desde que nacemos estamos perdiendo. Hemos perdido ese confort de la matriz, Sí. Se nos expulsa a un mundo donde ya tenemos frío, calor, hambre, sed, tantas enfermedades, tantas cosas. Perdemos la niñez, perdemos la juventud, como dicen algunos colombianos, y entramos en la sejuela. Dice, ¿qué es sejuela? Dice, sejuela juventud, sejuela salud, sejuela, ¿no? Entonces, esa pérdida es donde nosotros tenemos que guardar para el reposo, pues tenemos que guardar la fe, ¿no?
Sí. ser muy vigilante en la pérdida. Todos Eso. nos vamos muy bien, pero perder, sin embargo, el Señor ya, durante la vida, todos son, de verdad, mirarlo de esta manera, ganancia para el cielo, para la vida espiritual, Sí. pero el cuerpo, el alma van perdiendo en esta tierra, pero por día. La experiencia me ha dicho que la vida está llena de entregas Sí. y si no hay una entrega, el Señor te lo tiene que quitar. Sí. Entonces, el Señor arranca lo que tú no entregas de la misma manera como tienes que aprender a aceptar, a esperar, a recibir, antes que tomarlo tú por tu mano, ¿no? Ujú. Entonces, es esa dinámica de esperar antes que ir a tomarlo por ti mismo y saber entregar, porque si no, será arrebatado de nosotros, ¿no? Y esa dinámica es muy difícil de manejar. Qué difícil, ¿eh? Es como estar en un banquete y renunciar, ¿no? Es que estamos hablando de tanta... Guardar renuncia, equilibrio, pérdida. Estás en el banquete, tienes que renunciar a platos, guardar el equilibrio en la dieta para no... Sí, pero si sigues, por ejemplo, con el símil del banquete, lo que pasa es que yo creo que lo aprendemos, lo interiorizamos y lo olvidamos y lo tenemos que volver a reaprender, ¿no? Si seguimos con el símil del banquete, o sea, es como esa mano, ¿no?, que nos detiene de coger las patatas fritas Sí. y cuando ya estamos llenos de ira y de ansiedad porque queremos cogerlas, de repente aparece el jamón ibérico y dices, por esto me amigo. retenías, por esto tenías este trato conmigo. Eso es. Y cuando de repente otra vez vuelve a ocurrir que algo nos limita, que vamos por un camino que no nos gusta y de repente luego lo entiendes, Sí. pero que es como un aprendizaje que volvemos una vez y otra vez a olvidar. Entregamos nuestro tiempo o entregamos nuestros hijos, entregamos nuestro trabajo y parece que lo perdemos todo y el Señor te lo devuelve y bendecido y dices, ahora lo entiendo. Y entonces es como que estás ya en ese reposo en el que genial, pero otra vez vuelves como a bullir y ahora que estoy aquí, y otra vez tienes que volver a también saber si el anfitrión no va a sacar nada más. Claro, Si no saca nada más, pues oye, estas patatas son para mí, no voy a Claro. compartir porque... Más vale pájaro en mano, ¿no? Exactamente. A veces ¿Y qué hay de malo en coger unas patatas? ¿Y qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? Por eso es importante la siguiente letra, la O de obediencia. Sí. Está muy relacionado esperar y obedecer, aceptar la voluntad de Dios, aunque no coincida con nuestros deseos, que ya hemos apuntado un poco a eso. Lo importante que es precipitarnos nosotros. Está siendo durillo, ¿no? Sí. O sea, renuncia, equilibrio, pérdida, obediencia. Es como, wow, es un monte de subida, ¿no? Es como describiría el reposo. Bueno, parece que estemos reposando mucho, ¿no? Claro, lo que pasa es que vivimos en una sociedad agitada, estresada, inquieta. Que te Y lo que dice- queremos es el reposo, pero no queremos pasar justamente por esto. Claro. Porque luego después, el reposo cuando llegamos, cuando alguna vez lo hemos alcanzado de manera puntual, vale mucho más la pena que tenerlo todo, que, no sé, que símil poner. O sea, es como cuando has estado, yo qué sé, intentando conseguir algo y luego te das cuenta de que en el fondo lo más sencillo y lo más fácil era lo que ya tenías y lo que realmente te Sí. ha llenado, ¿no? Lo tenías es un poco- cerca. Claro, es un poco así, es decir, si renuncias a lo tuyo, Sí. a lo que parecía tan bueno, encuentras el reposo, que es mucho mejor. Pero hay que pasar por este pequeño Sí. sacrificio, por este pequeño proceso de renuncia, de equilibrio, de pérdida, de obediencia, de silencio y de oración, ¿no? Ujú. Ya anticipo un poco Muy bien. las palabras, pero si no pasas por esto, no llegas a ese estado, Sí. que en el fondo es el estado que anhela nuestra alma, el estado que llevamos buscando la humanidad toda la vida, ese Sí, estado de sí. paz, de tranquilidad, en el que absolutamente todo deja de tener valor. Porque cuando tú encuentras ese estado, no necesitas dinero, no necesitas aprobación, no necesitas logros, no necesitas Claro. no necesitas nada. Es que de repente es que entonces te das cuenta de que realmente tú estabas persiguiendo, como decía antes Juliano, cisternas vacías. Ujú. Y hasta que no pruebas el agua de verdad no te das cuenta realmente de es que merecía la pena. Es que realmente de lo que me estaba desprendiendo no eran grandes tesoros Sí. desde mi perspectiva. Sí. En el fondo eran harapos que llevaba puestos y que no me dejaban... Sí. ¿no? Todo lo material, desde luego, al final sabemos que se queda aquí, ¿no? Sí, Bueno, pero material, pero por ejemplo en la posición o el halago, Sí, también. Sí, el los estatus. logros, los éxitos, Ujú. como a veces hablabas tú de los deportistas o gente Sí. muy prominente en su profesión, luego llegan a lo más alto, a Mm. los máximos logros, máximos reconocimientos, máximos galardones y están vacíos, Ujú. porque ahí no estaba el reposo.
Claro. Como dice el predicador, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. de Todo es vanidad. Eso es. Así lo que es ya ha sido hace mucho y lo que será. Sí, y todo tiene su tiempo, ¿no? Entonces entender los tiempos de Dios en nuestra vida, qué es lo que Él quiere para nosotros ahora. Es difícil, ¿no? Todos pasamos por... Me imagino un joven que quiere tener pareja, ¿no? Y no le llega y dice, a ver, ¿qué pasa, no? O al que quiere la prosperidad económica porque la necesita realmente, tiene buenos proyectos y tiene... O sea, siempre, pero ajustarnos a los tiempos del Señor, o la salud, no sé, son tantas cosas. Pero fíjate que la siguiente, ya la había anticipado Natán, la siguiente letra, la S de silencio. ¿Cómo nos cuesta, en medio de todas esas exigencias que nosotros mismos nos hacemos, a callar nuestras exigencias interiores y descansar en la presencia del Señor? El salmista dice, solo en Dios está callada mi alma. Eso. Solo en Dios está callada mi alma. Lo que ocurre es que, bueno, pues hay que tener la actitud de Pablo, ¿no? El apóstol Pablo que decía, todo lo he dado por amor de Cristo y todo lo tengo por basura con tal de servirlo a Él, ¿no? Cuando unimos todos los puntos que estamos viendo, nos quitamos de en medio, ponemos las metas correctas, andamos en su voluntad, pues claramente podemos concluir, solo en Dios está acallada mi alma, porque todas estas cosas nos van a llevar al Señor por obediencia, todas ellas. Yo por lo menos lo veo un poco de esa manera, ¿no? Que, como estábamos viendo aquí mismo, el silencio, descansar en su presencia. Sí. Ya en su presencia, cuando estamos descansando, hemos renunciado a todo lo que tenemos que argumentar nosotros. Sí. Porque siempre tenemos argumentos. ¿Por qué Dios? ¿Para qué Dios? Y cuando uno entrega todo al Señor, porque recordad, como dice Pablo, que no sois vuestros, sois templo del Espíritu Santo, y recordad que no sois vuestros, que habéis sido comprados. Sí. Mientras nos comportemos como que somos nuestros, no hay reposo, no hay reposo. Eso es. No hay reposo, no hay silencio, estaremos cacareando. Hasta que no entregamos todo y sobre todo la conciencia de que somos de Dios y a Él nos debemos y todo lo damos a Él, todo lo tenemos por basura, por pérdida, es cuando se puede llegar a ese reposo verdadero en el Señor, a ese silencio de está callada mi alma. Pero no porque te estás callando a la fuerza, no, sino porque estás en un lugar tan de reposo que es que hablar no viene a cuento. No viene a cuento. Entonces ese reposo viene de haber ido entregando a Dios lo que es su voluntad para nosotros, que es tenernos a nosotros mismos. Pasar incluso más allá de las cosas que tenemos, de lo que pretendemos, sino nosotros mismos considerarnos nada por amor de Cristo y entregarnos a Él en esta actitud de renuncia a nosotros mismos. Porque el problema y el ruido viene cuando queremos ser nosotros, aun hablando santamente. Aun hablando santamente. Con buenas palabras. Pocas veces relacionamos el silencio con la siguiente palabra, con la oración, la O de oración, que es la última palabra que tenemos, la última letra y la última palabra. Pocas veces lo relacionamos. Pensamos siempre que orar es pedir, es hablar, pero no es callar, no es guardar silencio ante el Señor, no es escuchar. Eso es, muy bien. Entonces, qué importante la oración desde el silencio también, esperar confiadamente en la misericordia y en la redención del Señor, no en tus propios planes, tus propias fuerzas, tus propios proyectos, expectativas, en tus propios contactos. ¿Cuántas veces, no? Intentamos... nos sentimos seguros muchas veces con quienes conocemos, qué influencia podemos llegar a tener, y al final eso es confiar en el hombre, ¿no? Confiar en nuestra propia capacidad y en la capacidad de las personas que creemos que nos pueden beneficiar en un momento dado. Y lo que el Señor nos enseña es a esperar en Él, ¿no? Como veíamos también hace un par de episodios de 131. En el Salmo 130, como espero en el Señor, espero en el Señor alma mía, y espero en tu palabra como los centinelas esperan. Como un centinela, ¿no? Eso es. Qué bueno. Al final estamos volviendo al símil del niño, ¿no? Porque decía como un niño destetado. O sea, la fe madura conserva la confianza del niño, la confianza que el niño tiene en su madre, pero abandona sus caprichos, las exigencias o caprichos que tienen los niños también, ¿no? Digamos que una fe madura requiere eso, confiar en el Señor, pero que abandonemos también nuestras propias exigencias o caprichos al Señor, ¿no? Y muy bien apuntado lo del Salmo 130, ¿no? Que nos invitaba a esperar como un centinela a que amaneciera, a que llegara el alba. Y este Salmo, sin embargo, el 131, nos está invitando a descansar como lo hace un niño en los brazos de su madre.
Así que bueno, pues con esto cerramos el episodio. Reposo, renuncia, equilibrio, pérdida, obediencia, silencio, oración. Yo creo que lo bueno sería ahora reposar lo aprendido, ¿no? Reposar, vamos a reposar la comida. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir lo que sabéis con nosotros y os emplazo a participar en el próximo episodio. Por supuesto. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Candil y compás, palabras con alma. Quizá hoy estamos intentando entender algo que nos viene grande. Quizá estamos atravesando un destete que nos duele. Una pérdida, una espera, una puerta cerrada, una respuesta que todavía no llega. El Salmo 131 no nos pide que lo comprendamos todo. Nos invita a algo más humilde y más difícil: descansar, bajar el volumen del orgullo, aceptar nuestra medida y quedarnos junto a Dios, aunque no nos dé todas las explicaciones. Porque cuando desaparece la leche, no desaparecen los brazos. Cuando Dios no nos da lo que esperábamos, no significa que se haya ido. A veces nos está enseñando a buscarlo, no solo por lo que nos da, sino por quien Él es. Y ahí, candileros y candileras, empieza una madurez callada, la del alma que ya no patalea, sino que reposa, la del corazón que no lo controla todo, pero confía, la del niño que, aun sin entenderlo todo, sabe que está en casa. Que el Señor nos enseñe a esperar sin orgullo, a descansar sin miedo y a vivir con el alma acallada junto a Él. Ole por la humildad que nos baja del pedestal. Ole por el reposo que nos devuelve al regazo. Y ole por el Dios que no suelta a sus hijos ni en mitad del silencio. Has escuchado Candil y compás.